en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Voy a estar dando lectura a los primeros 4 versículos que nos van a servir para introducir el sermón del día de hoy. Romanos capítulo 13, la palabra del Señor dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hace unos días en las noticias, si es que has podido revisar algún portal de noticias, en la misma televisión, ocurrió algo bastante terrible. Salió a la luz una noticia bastante terrible que tiene que ver con un asesino que está actualmente en prisión. No sé si se enteraron de la noticia ahí que está dando vuelta por ahí. Este hombre, el año 2005, le quitó la vida a 2 personas y se hizo bien famoso en esa época, ¿cierto? Salió en un programa de televisión. Cumplió la mitad de su condena, salió con libertad condicional y luego 4 años más tarde, el año 2020, le quitó la vida a Ámbar Cornejo, que fue un caso bastante famoso también en nuestro país, bastante actual, el año 2020. Y esta semana, hace unos días atrás, una periodista que está haciendo un libro, lleva 4 años haciendo un libro, en entrevistas con él, él le confesó de cierta manera que le había quitado la vida a 2 personas más el año 1996, 97 por ahí, convirtiéndolo ya no solamente en cualquier asesino, sino que en un asesino en serie, con 5 homicidios al menos en sus espaldas. Y él está en prisión, está en cadena perpetua. Uno al escuchar la noticia era bastante escalofriante, darse cuenta de que ese es el mundo en el cual vivimos. Y era escalofriante pensar igualmente en de qué manera más se podría aplicar justicia a esta situación. Daba para reflexionar en muchas cosas, y esto me hacía reflexionar, este caso me hacía reflexionar en la justicia que nosotros podemos experimentar terrenalmente hablando, en la justicia que pueden aplicar las entidades que veíamos en Romanos 13 que el Señor ha puesto como servidoras y que tienen la espada para poder aplicar el castigo adecuado. Me hacía reflexionar en eso, y yo pensaba que a pesar de que se le diera un castigo X a ese hombre, un castigo Y, cualquier tipo de castigo, igualmente nosotros terrenalmente hablando siempre vamos a experimentar una justicia un poco imperfecta. Algunos a esto le llaman justicia próxima o justicia aproximada o cercana. Y es que terrenalmente hablando las autoridades pueden aplicar justicia, pero es la justicia que podemos aplicar humanamente hablando, dentro de la medida de lo posible. Es justicia, sí, pero no es una justicia plena, una justicia completa. Nosotros sabemos que la justicia está en el centro del carácter de Dios, que nuestro carácter y nuestra conducta debe estar marcada por la justicia. Sin embargo, aplicar justicia es complejo. Aplicar justicia es complejo. Y pensemos en un momento, ¿qué implicaría aplicar verdadera justicia, justicia perfecta? Lo primero que implicaría es, una especie como restauración del daño. ¿De qué forma se puede restaurar ese tipo de daño que se ha hecho? Es muy difícil. Y si uno quisiera aplicar justicia de manera perfecta, plena, completa, igualmente implicaría conocer las intenciones y las motivaciones del corazón de las personas. Nosotros juzgamos en base a los hechos, pero en realidad no tenemos la capacidad de saber con certeza lo que está ocurriendo al interior de las personas para poder aplicar la justicia de manera plena, que sea completamente satisfactoria.
Dios sabemos que es completamente justo, Él conoce el corazón, y es por eso que la justicia en Él es perfecta, y Él demanda que su pueblo pueda vivir de manera perfecta igualmente, dentro de nuestra condición caída. Que hoy nosotros podamos anhelar en nuestros corazones esa justicia perfecta de Dios y podamos mostrar al mundo, ¿sabes qué? A pesar de las injusticias que podemos ver en este mundo, o esa aplicación de justicia que siempre nos deja con un sabor un poco amargo quizás, hay un Dios que es completa y perfectamente justo. Y Dios llama a su pueblo a eso, a mostrar al mundo que hay un Dios completa y perfectamente justo, y que un día traerá esa justicia de manera perfecta. Eso es lo que de hecho está demandando y está instruyendo al pueblo de Israel. Creo que es del Señor que hoy día en la mañana, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de los juicios de Jesús, ¿cierto? Y en la semana pasaba esto y a mí me hacía reflexionar, creo que es del Señor, que nos lleva a pensar en ciertos temas que quizás normalmente no lo pensaríamos. Y ahora en Deuteronomio estamos viendo como legislación, estamos viendo leyes. Y nos hacen pensar en esto, nos hace pensar en la justicia de Dios. Y los invito a ir a Deuteronomio capítulo 19. Y vamos a continuar meditando en lo que el Señor quiere para su pueblo, en las leyes que les da, en la manera en que ellos debían ejercer la justicia. Deuteronomio capítulo 19. Continuamos con nuestra serie de predicaciones en el libro de Deuteronomio. Hoy día vamos a estar en Deuteronomio capítulo 19, de los versículos 14, y vamos a terminar el capítulo hasta el versículo 21. Y solamente para refrescar la memoria, antes de leer la porción en la que vamos a estar, en Deuteronomio 19, el Señor está dando ciertas leyes específicas que tienen que ver con la aplicación de la justicia. Y la semana pasada hablábamos acerca de estas ciudades de refugio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba si es que alguien mataba a otra persona, pero por accidente? Y ahí el Señor nos da a entender de que, ¿sabes qué? Los hechos no solamente son importantes, sino que las intenciones del corazón. Es de ahí donde viene todo. Y dice, ¿sabes qué? Si la intención del corazón de esa persona no era matar a esa otra persona, sino que fue un accidente, ¿se recuerdan del hacha? Entonces el Señor provee para su pueblo, para que pueda ejercitar la justicia de manera más plena. Imagínense si es que no hubieran estas ciudades de refugio, lo más probable es que quizás se cometerían injusticias, o quizás se llevaría la justicia en un sentido solamente de venganza. Ahí se sale un personaje que es el vengador de la sangre, creo que se llamaba ahí, en Deuteronomio 19. Entonces, están estas ciudades de refugio y el Señor quiere que su pueblo aplique justicia, pero aquí, sin embargo, da una limitación de cierta manera para la venganza. Es como que estas ciudades van a ser un oasis en medio quizás de un desierto de poder vengar o de poder aplicar justicia a eso. Bueno, dice, si es que la intención no era esa, están estas ciudades. Pueden ir a esas ciudades aquellos que son inocentes, en verdad, porque fue un accidente. De eso estuvo instruyendo el Señor del versículo 1 al versículo 14. Pero en todos estos versículos estaba el énfasis, es que su pueblo debe hacer justicia. Esto no es simplemente un remedio o pasar por alto las faltas. El Señor quiere que su pueblo muestre que Jehová es un Dios justo y que Él exige un castigo para el asesinato, poniendo límites a la venganza. Y del versículo de 15 en adelante vamos a ver que el Señor sigue dando instrucciones para que este pueblo se muestre como un pueblo justo, para que ejercite la justicia dentro de la medida de lo posible. Y de hecho el Señor como que nos resguarda de nuestros propios quizás errores que vamos a cometer muchas veces al aplicar justicia. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 21 y el sermón del día de hoy se llama Ojo por Ojo. Vamos a leer la palabra de Dios. No se tomará en cuenta, del versículo 14, disculpen. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vamos a estar orando al Señor para que nos sea ayudando en este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y porque confiamos en ella, porque ella es poder, porque tu Espíritu Santo, Señor, que habita en los creyentes, nos ilumina para poder comprenderla. Padre, ayúdanos, Señor, dependemos completamente de ti en esta labor. Yo dependo completamente de ti al predicarla, todos dependemos de ti para poder escuchar, entender y aplicar estas verdades a nuestras vidas. Sé obrando en este tiempo, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesús. Amén. Entonces, en esta aplicación de justicia que el Señor está instruyendo al pueblo, salen dos mandatos en específicos que vamos a estar viendo hoy. Y el primero se aborda simplemente en el versículo 14. Es un mandato quizás que nos suena un poco y tiene relación, es una extensión de uno de los 10 mandamientos, el cual se instruye para que no roben, ¿cierto? Para que la humanidad no robe, para que el pueblo de Jehová no robe. Y el versículo 14, voy a leer otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente, en esa traducción dice: no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Muchas veces se toma este texto y a lo largo quizás de la historia se ha malinterpretado un poco. Nosotros estamos como súper metidos en Deuteronomio, entonces entendemos como de inmediato quizás como, el Señor está diciendo esto y está dándole instrucciones al pueblo, está dándole su ley, ¿cierto? Y quiere que se comporte de cierta manera. Sin embargo, muchas veces se ha tomado este texto, ahí me pusieron la traducción, muchas gracias, de no mover los linderos, y se ha dicho que este texto se está refiriendo a que nosotros como creyentes tenemos que respetar las tradiciones y tenemos que, de cierta manera, y a menudo se aplica a los jóvenes, como jóvenes, ¿cierto? Muchas veces queremos hacer cambios o queremos tomar ciertas determinaciones. ¿Sabes qué? Se ponen baños fríos, no muevas los linderos que fijaron los antepasados. Respeta las tradiciones, respeta la historia. Ahora nosotros estamos estudiando el contexto y eso sería un poco ir mucho más allá de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Podemos meditar, ¿cierto?, de qué tan rápido se tienen que hacer los cambios o qué sé yo. Pero aquí el texto está hablando específicamente acerca de las propiedades. No es necesario ir mucho más allá. El pueblo no tenía que espiritualizar este texto y comenzar a imaginarse de qué manera tenía. El Señor está instruyendo y dice, ¿sabes qué? No roben. Y específicamente no muevan los linderos en los terrenos. Los linderos, en nuestra Reina Valera dice los límites. Los linderos eran unas piedras medias grandotas, que a menudo se dice que incluso tenían la inscripción del nombre de las personas de las cuales pertenecían los terrenos. Y eran puestas, ¿verdad?, como límites de los terrenos para, valga la redundancia, delimitar. Ahí no había como un conservador de bienes raíces o este papeleo que hoy tenemos, los planos. No, eran linderos, eran piedras grandes que se ponían y a veces no solamente eran piedras, sino que eran surcos de tierra que se hacían para delimitar el terreno. Entonces, imaginemos un momento, el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, ¿cierto? Y a esta, luego de lo que sucede con lo que está sucediendo en el libro de Josué, ¿cierto?, la conquista de esta tierra, llega un momento en Josué capítulo 14 en donde las tribus se deben distribuir la tierra. Y está Josué, está Eleazar, el sumo sacerdote, están los jefes de las tribus y echan suerte y se distribuyen la tierra, ahí en Josué capítulo 14. Se distribuyen la tierra y lo más probable es que se la distribuyeron también entre las familias a las cuales pertenecía cada tribu. Y ahí se pusieron probablemente los linderos. ¿Para qué? Para que cada uno respetara la tierra de los otros, ¿cierto? Y el mandato es ese, ¿sabes qué? No deben robar, no deben robar. Y de hecho, es tan fuerte este mandato que se repite en diferentes partes de las Escrituras. Vamos a llegar en un momento en Deuteronomio capítulo 27, en donde el Señor revela fuertes maldiciones que iban a caer sobre la nación si es que la nación rompía el pacto, si es que no obedecía lo que el Señor le estaba diciendo.
Nosotros hemos dicho varias veces que las instrucciones, las leyes que el Señor está dando al pueblo es para que al pueblo le vaya bien. Y si es que estos israelitas no obedecían las leyes, iban a afectar a toda la nación. Estaban transgrediendo la ley de Dios. Y eso iba a tener consecuencias. Y una de estas maldiciones dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Hay una maldición en específico con respecto al robo de la tierra. Proverbios 23:10 también: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Ese proverbio nos da quizás un poquito más de información de que una de las motivaciones para correr los linderos era que iban a haber quizás personas sin escrúpulos que se iban a aprovechar de los más débiles para correr esas piedras. Algunos postulan que eran piedras bastante grandes que quizás requerías de un par de personas para moverlas, pero los terrenos eran tan grandes que nadie se iba a dar cuenta al final del día. Tú movías un poco los linderos y te aprovechabas, y eso significaba de que te estabas apropiando de la riqueza de esa persona. Para nosotros quizás estábamos un poco alejados, nosotros tenemos quizás nuestras casas, departamentos, que los metros cuadrados son bastante limitados, pero acá, y tenemos nuestras cuentas bancarias en donde quizás está la riqueza, podríamos decir, ¿cierto? Y esta casa que es el bien. Pero en esos tiempos la tierra lo era todo. Eso lo era todo. Y mover los linderos era meterle el bolsillo a la persona y robarle parte de su riqueza. Y afectar la vida de una persona o de una familia completa. ¿Por qué? Porque eso era la tierra para ellos. Eso era la tierra en los tiempos bíblicos. Y muchos se han preguntado, ¿por qué está este texto aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la pena de muerte o cómo lidiar con los casos de asesinato accidental y con lo que vamos a ver más adelante? Y muchos han postulado que este texto está aquí porque está íntimamente relacionado con la vida. La semana pasada veíamos el valor de la vida, ¿cierto? El ser humano lleva la imagen de Dios. En Génesis capítulo 9 podemos ver el pacto que hace Dios con Noé, y ahí le dice, ¿sabes qué? Cualquiera que matar a una persona, eso va a ser algo gravísimo. Eso tiene que ser pagado con sangre, porque la humanidad tiene la imagen de Dios. Quizás eso se ha perdido un poco hoy en día. Quizás por eso las penas muchas veces no son las que debieran ser o con la severidad que debieran ser. La imagen de Dios está plasmada, quizás de manera distorsionada, en el ser humano. Desde el vientre. Entonces, eso es lo que aparece en Génesis capítulo 9. Eso es lo que el Señor aquí está reiterando, y de cierta manera la vida de las personas se iba a ver afectada al robarle su riqueza. El Señor sigue defendiendo la vida al proteger de cierta manera la propiedad privada que tenían las personas. Y aquí el texto dice de manera explícita en el versículo 14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez más es un recordatorio de nuevo de que esa tierra ha sido dada por Dios. Ha sido dada por Dios. El pueblo iba a ser un inquilino en la tierra que le pertenecía a Dios. Y eso es un recordatorio que sabes que cuando robes esa tierra, ¿sabes lo que vas a estar haciendo al final del día? No solamente estarás afectando la vida de esas personas, de esa familia, estás robando contra Dios. Porque al final del día todo pecado es contra Él. Esa tierra había sido dada por Dios y mover los linderos significaba robarle a Dios. Ahora, quizás al leer el texto lo entendemos y quizás nos cuesta un poco aplicarlo directamente a nuestras vidas, ¿cierto? Quizás las personas que viven en el campo, mis papás que deben estar ahí viendo la transmisión, dicen, hoy sí, tenemos que poner bien los cercos, ahí el hermano Carlos entiende, tenemos que poner los cercos, están los cercos, de repente los cercos se ponen medio viejitos y quizás uno los va a poner de nuevo y de repente los cercos se pierden por los arbustos, por los árboles, y uno saca los árboles, los arbustos y no hay cerco, ¿dónde lo ponemos? Ya, pongámoslo donde nos parece, donde nos convenga más a nosotros, que el peral, que el manzano pueda quedar en nuestro terreno, para que esa fruta pueda ser de nosotros. Quizás los hermanos que están más relacionados con eso pueden aplicarlo de manera
más directa, pero sin embargo el mandato que hay por detrás y la extensión y la aplicación es de no robar, de no hurtar, de no aprovecharse. Eso es lo que tenía por detrás este movimiento de piedra. Era un aprovechamiento que había por detrás de estas personas. Y eso sí es muy aplicable para nosotros hoy. Recuerdo una vez, y me quedó muy marcado, hace años atrás, en la unión de jóvenes, en el grupo de jóvenes. Yo había entrado hace no tanto al grupo de jóvenes. Me acuerdo que una vez fuimos al cine. Como grupo de jóvenes, como actividad, los hombres fuimos al cine. Y recuerdo que éramos 10. Me quedó muy marcado, éramos 10. Y claro, compramos las entradas y la cajera se turbó un poco porque le dijimos, denos 10 entradas en estos asientos. Y claro, estábamos todo el choclón éramos los hombres fuimos al cine, el choclón de hombres ahí alrededor, y le dijimos, demos 10. Y ya iba a empezar y estábamos como apurándola, ella nos vende la entrada rapidito, nosotros entramos, nos estamos ubicando en los asientos los 10 y nos damos cuenta que en verdad tenemos 9 entradas y somos 10 personas adentro del cine. Y no cabíamos, de hecho la fila eran de 9, que ahí nos dimos cuenta que nos vendieron 9 entradas y entramos 10 personas. Y estábamos, uy, ¿qué hacemos? Y recuerdo muy bien que uno de los hermanos, como líderes o de los mayores que estaba ahí, dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir y pagar nuestra entrada. Si hay uno acá que entró gratis. Hay uno acá que entró gratis. Él se podría haber sentado en cualquier parte y ver la película. Y me quedó tan marcada esa imagen de que el hermano salió, los 9 quedamos ahí viendo la película, había fila, se perdió como 15 minutos de la película para poder pagar su entrada, porque él entendió que, ¿sabes qué? Estábamos robando. Hubo una equivocación y aprovecharnos de esa equivocación era un hurto, porque compramos 9 y entramos 10. Eso está mostrando, ¿sabes qué? Yo creo que para la cajera debe haber sido como, ¿y por qué no te sentaste y viste la película? Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Para la cajera debe haber sido, está loco. ¿Qué es lo que él entiende o qué convicciones tiene que lo hacen salir de la película, perderse 15 minutos de la película para comprar una entrada que perfectamente él podría haber visto una película gratis? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué el creyente puede hacer ese tipo de cosas? Un pastor mencionaba que los cristianos son como un rompecabezas, que el mundo debiera vernos como un rompecabezas, como algo difícil de entender, como esa cajera que vio a este joven diciendo, oiga, ¿sabe qué? Nos vendió 9 y quiero comprarme otra entrada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta persona? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Los creyentes como algo que hay que descifrar, algo está pasando, algo pasó en esa persona que hizo que tomara esta decisión. De hecho, la palabra de Dios cuando habla acerca del hurto en el Nuevo Testamento dice, ¿sabes qué? En Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que haga con sus manos lo que es bueno. Y no solamente queda ahí, sino que dice que, y de ese fruto, que dé a las personas que necesitan. Nuevamente, ¿por qué? ¿Qué rompecabezas estamos viendo delante? ¿Qué es esto que se hace llamar un cristiano? ¿Qué es lo que conoce que yo no conozco? Que él puede vivir de esa manera. Voy a retomar esa idea más adelante, pero vamos a pasar al segundo mandato que está aquí en el texto. El primero tiene que ver con no hurtar, con no aprovecharse. Y el segundo tiene que ver con el falso testimonio. También es una extensión de uno de los 10 mandamientos. Versículo 15. No sé si alguien me podría traer un vasito con agua, por favor. Gracias. Versículo 15. Deuteronomio 19, versículo 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Ya? Bueno, está esto de los testigos, de hecho lo estuvimos viendo en la mañana, acerca de los juicios de Jesús, apareció en parte el tema de los testigos. En el sistema judicial de la época, los testigos eran muy importantes. Eran casi como el fundamento, la base del sistema judicial de la época. Piensa en un momento que ahí no habían
cámaras fotográficas, no habían videos, no habían, ni siquiera había muchos medios de comunicación para mandar a llamar a la persona para que, o intentar, publicar en alguna parte, ¿sabes qué? ¿Quién estuvo en esta intersección de caminos porque ocurrió un accidente? Necesitamos saber, reconocer a las personas. Los testigos eran fundamentales, y no solamente para temas judiciales, también para temas comerciales, para temas civiles y para temas criminales, como estamos viendo acá. Eran fundamentales estos testigos, y de hecho el texto dice, no se va a tomar en cuenta cuando venga un solo testigo que venga a proponer quizás algún tipo de delito, algún tipo de pecado que se haya cometido, alguna ofensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si venía solamente una persona a traer quizás una acusación, era muy fácil que este testigo pudiera mentir, era muy fácil que este testigo incluso pudiera confundirse con respecto a cómo acontecieron los asuntos. Era de cierta manera una medida básica para tener un caso confiable. Aquí Dios lo que está haciendo con su pueblo los está cuidando. Recordemos, el pueblo tenía que aplicar justicia, pero desde nuestra condición caída, muchas veces esa aplicación de justicia podía caer en el error. Y aquí vemos quizás no solamente en el error, sino que por debajo del texto hay como incluso un aprovechamiento. Yo podría acusar a alguien y si no me piden nada más, ¿sabe qué? Podría perjudicarlo. Dios está aquí proveyendo para que su pueblo se mantenga sano. Está cuidando a su pueblo porque se puede hacer mal uso de la justicia. Porque un caso así sería palabra contra palabra. Y eso es complejo. Eso es muy difícil de poder llegar a una resolución. Ahora, este mandato que está aquí en el versículo 15, y no se tiene que malentender, no significa que al momento de que acontezca quizás un crimen, necesariamente tenían que haber 2 o 3 personas viéndolo. Porque ahora pensemos un momento. Si es que fuera así, sería re fácil, por ejemplo, cometer un homicidio a escondidas y listo. Sería muy fácil que las personas se esforzaran por cometer todos sus crímenes a escondidas para que no hubieran testigos. Entonces, la palabra y la manera en que se aplicaba esta ley normalmente era que se traía testigos que pudieran atestiguar las circunstancias del crimen. No necesariamente que lo hayan visto, sino que atestiguara las circunstancias. ¿Sabes qué? Yo conocía al asesino, yo conocía la relación que tenían, él me había comentado ciertas cosas, ¿sabes qué? Yo atestigué que, lo vi tirando un arma por allá, no lo vi cómo lo hizo, pero puedo dar testimonio de eso. Doy testimonio de las circunstancias, de la situación que ocurrió. Ese era un testigo válido, que tuviera relación con el hecho y pudiera atestiguar la premeditación, las circunstancias, ¿cierto? Todo lo que involucraba este caso. Ahora, podía ocurrir en alguna situación que viniera solamente uno, que no hubiera ninguno más, que de verdad no hubiera nadie, absolutamente nadie. Y el Señor ama a su pueblo y lo quiere cuidar. Y es por eso que incluso ahí da una alternativa. Y en el versículo 16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquí el testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, y ahí sigue quizás con la sentencia. Entonces, aquí de cierta manera la palabra nos guía y está guiando al pueblo a que en los casos en que hubiera un solo testigo y que fuera palabra contra palabra y eso se sostuviera, de cierta manera como que se tenía que delegar como podríamos decir como a un tribunal supremo o a una instancia superior, ¿cierto? Si es que alguien estaba dispuesto, a pesar de que el Señor le hubiese dicho, ¿sabes qué? No tomen en cuenta eso, pero esa persona decía, ¿sabes qué? Sí, yo quiero atestiguar contra esta otra persona. Eso se sacaba de las instancias locales y se llevaba a un plano quizás superior. Por eso dice, se presentará delante de Jehová. Lo más probable es que esa terminología está haciendo referencia a Jerusalén.
Si ustedes leen Deuteronomio, se van a dar cuenta que habla acerca de eso Moisés, pero él no sabe cómo se va a llamar esa ciudad y específicamente lo que va a suceder. Aquí no está todavía. Y se tiene que llevar delante de Jehová, tienen que llevarlo allá. El Señor va a decir después dónde va a ser específicamente. Tienen que llevarla delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Es una especie como de tribunal central. Eso se iba a dirimir ahí. ¿Y qué iba a suceder ahí? Versículo 19. Bueno, los jueces debían investigar por completo el caso y si es que este testigo acusó a la persona falsamente, versículo 19, ¿cuál sería el castigo? Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Entonces haréis a él como él pensó Entonces haréis a él como pensó hacer a su hermano y quitarás a él de en medio de ti y no le compadecerás. Entonces, si alguien igualmente se atrevía a levantar un testimonio contra otra persona y ese testimonio, luego de haber investigado, dice ahí el texto, ¿cierto? Estos jueces iban a investigar las circunstancias, iban a investigar realmente lo que sucedió. Si resulta que el testimonio fue falso, entonces dice, ¿cuál va a ser el castigo por infringir esta ley? Bueno, lo mismo que él esperaba que le sucediera a la persona a la cual la acusó, sería lo que a él le iba a pasar. Eso dice, debían hacer con él lo que él había pensado hacer a su hermano. Y el texto de manera explícita dice, bueno, debe ser quitado de en medio de ti, dice, debe ser quitado de en medio de ti. De cierta manera aquí el Señor sigue cuidando a su pueblo. Recordemos, si es que el pueblo es constante en romper estas leyes, el pacto que el Señor está haciendo con ellos, bueno, van a caer maldiciones a la nación. Y el Señor, para cuidar al pueblo, dice, ¿sabes qué? Si alguien rompe esta ley, tiene que ser quitado de en medio de ustedes. Así como el pueblo de Israel iba a quitar a las personas de la tierra de Canaán, la tierra prometida, porque eran rebeldes contra Dios y porque iba a traer consecuencias negativas al mismo pueblo de Dios, de la misma manera el pueblo debía cuidarse, debía cuidar a la comunidad. Y la pena que iban a aplicar a esas personas iba a protegerlos. Sacaría el mal de en medio de ellos. El versículo 20 específicamente dice, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No sé si ven ahí el cuidado de parte del Señor por medio de estas leyes. Si sabes que ustedes van a sacar a esa persona de medio de ustedes y esto va a ser un disuasivo. Que ustedes sean obedientes al Señor en esto va a disuadir. Va a hacer que otras personas, sabes, que tengan temor de cometer lo mismo porque saben lo que el Señor ha dicho en su palabra. Si se aplica la justicia y el castigo adecuado, ¿sabes qué? Sucedería esto. Y aquí hay quizás un principio por detrás que el Señor está revelando acá. Y es eso, es que el castigo efectivo va a resultar en disuasión. Y quiero hacerlos pensar que a menudo quizás la justicia actual no tiene esta convicción. No tiene esta convicción. Sin embargo, el Señor dice, es así. Si por el contrario se aplican castigos débiles, inconsistentes, ¿qué va a hacer? Sabes que no va a disuadir nada. No va a servir de nada. Si el castigo es débil o es inconsistente. Se debe aplicar un castigo adecuado a las faltas para cuidar a la comunidad, hermanos. Ahora, estas leyes están siendo aplicadas a nivel nacional, a un pueblo, ¿cierto? Eran leyes de una nación. Ahora, hay cierto paralelo con la vida que nosotros hoy tenemos como iglesia. Y es inevitable hacerlo. Porque la palabra de Dios habla, en la manera en que nos relacionamos nosotros como iglesia, habla de los testigos. El Señor no nos ha dado la espada como iglesia. Nosotros no tenemos la responsabilidad de eso. Hay magistrados, dice ahí Romanos 13, ¿cierto? Pero como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos como comunidad. Y para eso, por ejemplo, está Mateo 18. Si un hermano peca contra ti, sabes que a solas tienes que reprenderle. Y si es que él no te escucha, ¿qué tienes que hacer?
Llamar a 2 o 3 testigos y ir con el hermano. Es como un paralelo que hay como un eco ahí que se puede ver, que el Señor está dando instrucciones para que la iglesia pueda cuidarse. Es un cuidado, hay amor por detrás. Si es que un hermano está cayendo en alguna falta, si es que un hermano está dando mal testimonio al mundo, no está obedeciendo la palabra de Dios y se mantiene en esa posición, y si es que otro hermano va y lo anima, le dice, ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios dice esto, yo te quiero ayudar, te quiero cuidar, y el hermano no lo escucha, bueno, la comunidad tiene que intervenir y debemos cuidarnos. Debemos llevar a otros hermanos que hayan visto la situación y ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y de hecho, ese procedimiento bíblico que aparece en Mateo 18 dice, bueno, si es que ese hermano se mantiene firme en, ¿sabes qué? No, yo vivo con mi vida como quiero, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y no los escucha, dice Mateo 18, ¿sabes qué? Llévalo a la iglesia. La congregación, la membresía se involucra, ¿para qué? Para cuidar al hermano, porque lo amamos. Y porque cuando un creyente sabe que se está cayendo y se cae, ¿sabes qué? Tenemos que prender todas las alarmas. Tenemos que llamar al 911, tenemos que sacar a los paramédicos, tenemos que llamar a toda la escuadra, toda la pandilla, porque uno de los nuestros está ahí. Eso es Mateo 18. Es un procedimiento de amor. Y dice, ¿sabes qué? Y si es que toda la iglesia está involucrada, toda la iglesia está orando por él, toda la iglesia se está involucrando con ellos para que por favor se puedan arrepentir, oigan la voz del Señor y puedan comportarse y vivir como creyentes. Si es que esa persona no los escucha, Mateo 18 dice, ¿sabes qué? Tenlo por gentil y publicano. Si es que se lleva a cabo todo ese procedimiento, si es que nosotros como iglesia ocupamos todos los medios que tenemos para poder ayudar a un hermano, a un miembro, y ese hermano lo rechaza, nosotros nos vemos en la obligación de, ¿sabes qué? Considerar al hermano como un no creyente. Porque hemos ocupado todo lo que el Señor nos ha dado para utilizarlo con los creyentes y el hermano lo ha rechazado. ¿Y qué hacemos con los no creyentes? Se les predica el Evangelio. Se les predica el Evangelio. Nosotros lo que hacemos ahí es quitarlo de en medio de nosotros, en el sentido de que lo quitamos, ya no lo consideramos como parte de la membresía, como parte de la iglesia. Y de hecho en 1 Corintios 5 ustedes pueden ver un caso práctico en donde efectivamente la iglesia de Corinto tuvo que sacar de en medio de ellos a uno que estaba, ¿verdad?, pecando en un pecado grave, visible, y lo quita de en medio de ellos y lo considera como un no creyente. Es similar a lo que acontecía acá, pero nosotros no tenemos la responsabilidad de aplicar leyes, ¿verdad?, civiles o ese tipo de cosas, pero sí tenemos que cuidar a la iglesia del Señor y debemos tratar con el pecado. Si es que algo hace la iglesia, es tratar con el pecado, hermanos. Si es que algo hace la iglesia, es tratar con el pecado. Si es que vemos un pecado grave, visible, nuestra responsabilidad como iglesia no es esconderlo debajo de la alfombra. De hecho, 1 Timoteo capítulo 5, que lo hemos estado estudiando con los jóvenes, habla incluso de cómo ustedes, hermanos, tienen que tratar con mi pecado, con el pecado de Walter, con el pecado del hermano Andrés, con el pecado de Patricio. Tienen que tratar con la vida de sus pastores. Y ustedes van a ser los encargados, si es que Pastor Matías sabe que comienza a pecar y se comienza a comportar como un no creyente y no los escucha a ustedes, y no los escucha, ustedes van a ser los encargados de expulsar a Pastor Matías y considerarlo como un no creyente. Porque la iglesia tiene que cuidarse. La iglesia tiene que tratar con el pecado en amor. Y ustedes tienen que llamarme al arrepentimiento a mí. Y yo los voy a llamar al arrepentimiento a ustedes. Esa es la vida que hay en la iglesia. Allá afuera, hermanos, nadie los va a cuidar de pecar. Y el Señor en este momento está santificando su iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Debemos cuidarnos. Debemos considerarnos de esta manera. Eso es lo que quiere el Señor para su iglesia. Eso es lo que el Señor quería para la comunidad, para el pueblo de Israel. Versículo 21, Deuteronomio 19. Hablando acerca de este castigo por levantar falso testimonio, termina diciendo la porción, dice, y no le compadecerás a este falso testigo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ya. Este es el título del sermón, ojo por ojo.
Es fuerte este texto, ¿cierto? Es bien fuerte. De hecho, y esto es bien conocido en verdad en todo el mundo. En todo el mundo. Se dice que este código de justicia es el código de justicia más antiguo de la historia de la humanidad. Ojo por ojo. Normalmente a esta ley o a este códice, a este código de justicia se le denomina la ley del talión o la lex talionis. Se le denomina así, eso significa como la ley del semejante o de lo idéntico, de lo equivalente. La ley del talión, ¿verdad? Que un crimen, el castigo de un crimen debería ser equivalente, semejanza al crimen que se cometió. Ahora, esta ley lo que establece y lo que está estableciendo aquí el Señor es la proporcionalidad en el castigo debido a un crimen. ¿Sabes que si es que alguien comete un crimen, el castigo debiera ser proporcional? Muchos leen esto y dicen, bueno, esto es súper violento. ¿O no? Versículo 21. ¿Es violento este principio? Algunos que consideran que esto puede ser muy violento han tenido un mal entendimiento de este principio. Algunos creen que decir ojo por ojo, diente por diente significa que sabes que tienes libertad para vengarte. Algunos han pensado eso. Decir ojo por ojo, diente por diente. Algunos han pensado que significa que tienes libertad para vengarte. Pero sabes que es todo lo contrario. El Señor, al igual como hizo con las ciudades de refugio, aquí está regulando su ley, regulando los castigos y regulando la venganza. Está poniendo límites a eso. No es una orden de venganza en la ley de Dios, sino que es para que los castigos sean equitativos, para que haya equidad en el castigo. El castigo debe ser proporcional al delito. El objetivo de este principio es evitar castigos inadecuados. Y aquí en el contexto estamos viendo que es impuesto por las autoridades civiles, ¿cierto? Esta es la ley del Señor. Él quiere limitar eso y sigue cuidando a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Y esto es amor de parte de Dios. Esto es amor, hermanos. Porque si miras tu corazón y yo miro mi corazón, ¿sabes qué? Mi tendencia es aplicar un castigo mucho más grande. Mi tendencia es a hacer algo desproporcionado. Si es que alguien me hace algo, ¿sabes qué? Yo quiero devolvérsela y aún más. Si el Señor nos deja sin restricciones, ¿sabe qué? Nosotros somos criaturas de sangre caliente y eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. Y aquí el Señor en su misericordia y en su gracia está limitando la pecaminosidad humana. Está mostrando, ¿sabes qué? Ustedes son pecadores. Y eso es uno de los propósitos de la ley. Ustedes son pecadores. Y es por eso que incluso tengo que limitar esto. La manera en que tienen que tratar con personas que sí son culpables, incluso tengo que limitar eso. Porque ustedes son pecadores. De hecho, basta echar un vistazo a la cultura popular, a las películas, para ver alguna película de venganza y queda la escoba. Hay una película bien famosa en donde al protagonista le matan el perrito y se hace cargo de toda la mafia. Ese es el corazón. El Señor está regulando eso. ¿Sabes qué? Tiene que haber una proporción. El castigo tiene que ser proporcional al crimen. Y ahora aquí hay una frase interesante al principio del versículo 21 que dice, y no le compadecerás. Dios es un Dios justo, hermanos. Y aquí está juzgando en base a los hechos, en base a cosas que sucedieron, en base a transgredir su ley. Y Él aplica justicia y Él demanda aplicar justicia. Él no demanda juzgar en base a las emociones o a los sentimientos. De hecho, los tribunales debieran juzgar en base a cosas tangibles. Y no simplemente, ¿sabes qué? Me hizo sentir así. Nadie quisiera que lo juzgaran así. Si que yo estoy acusando a alguien y la otra persona logra hacer sentir algo al juez que lo beneficia a él. No, nosotros queremos jueces justos. Aquí el Señor está mostrando su carácter justo y dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen que actuar en base a lo que puedan estar sintiendo, sino que a los hechos. Si esto es así, bueno, se aplica la ley del Señor. Tienen que hacer responsables a las personas de sus actos. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, no les compadecerás. Hagan responsables
aquellos quienes conocen la ley de Dios y la están transgrediendo. Eso es lo que nos predica la Biblia en general. Nos hace responsables a la humanidad completa por nuestros actos, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y eso es amor, hermanos. Eso es amor. Porque si el Señor no hubiese revelado esto al pueblo de Israel, era falta de amor. Él los ama y en amor aplica su justicia. Y en amor aplica el castigo. Porque dejar sin castigo a estas personas era no amarlos, no hacerlos entender, ¿sabes qué? ¿Quién es Dios? Y la mayor muestra de amor que podemos hacer a una persona es mostrarle quién es Jehová. ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es su justicia? ¿Cuál es su santidad? Ya estamos finalizando y me gustaría invitarlo a Mateo 5, en donde se cita este texto y nuestro Señor cita esta ley, la lex talionis. Mateo 5, versículos 38 y 39 en el Sermón del Monte. Mateo 5, 38 y 39. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué pasó con el sermón que acabamos de predicar? Hay que entender algo, hermanos, en el Sermón del Monte y la manera en que Jesús se relacionó con la ley. En los tiempos de Cristo, los rabinos de la época estaban aplicando este principio, pero lo estaban aplicando no de la manera en que Jehová lo había dado. ¿Qué habíamos visto? ¿Sabes qué? El Señor amaba a su pueblo, ama a Israel, ¿y qué es lo que hizo? Le dio esta ley para que pudieran tener proporcionalidad en la manera en que se llevaban a cabo los juicios. Ahora, a lo largo de la historia y luego hasta llegar a los tiempos de Jesús, lo que estaba ocurriendo es que esta ley se ocupaba, como yo dije, para vengarse de las personas. Y si es que alguien te hacía algo, sabes que tú tenías completo derecho por la ley de poder devolverle exactamente lo mismo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ustedes oyeron de eso, que les enseñaron eso y lo aplicaron de cierta manera, ¿sabes qué? Yo vengo a decir esto. El Señor Jesús no vino a borrar, a hacer un borrón de la ley y decir, como sabes, que queda todo anulado y olvídense de todo el Antiguo Testamento. Esa no fue la función de Jesús. De hecho, ahí en Mateo 5, en el mismo Mateo 5, aparece que Jesús, sabes que no vino a cumplir la ley, dice él. Él vino a cumplirla. De hecho, dice, sabes que ni una jota ni una tilde va a pasar. Y este es el cumplimiento perfecto de la ley. Nosotros como seres humanos caídos, sabes que leemos la ley y la tendemos a malentender. Pero esta ley debiera mostrarnos nuestra pecaminosidad y llevarnos a Cristo y ver cómo Él cumplió perfectamente la ley. Él encarnó de manera perfecta el espíritu de la ley, las motivaciones correctas que habían detrás de la ley. Ese es Jesús. Y así la cumplió Él. Él dijo, sí, o sea, Él no viene a negar que el castigo debe ser proporcional al crimen, pero Él viene a mostrarnos algo aún más grande. Él vino a traer algo aún más gigante. Si la ley nos revelaba en parte el carácter de Dios, ¿sabes qué? Jesús es Dios. Es la imagen del Dios invisible. Y eso es lo que está haciendo acá. Está revelando eso. Y dice, ¿sabes qué? Ustedes escucharon esto e incluso escuchándolo de parte de Moisés, revelado por Dios, incluso así después lo terminaron malinterpretando. Yo les digo hoy, ¿sabes qué? No resistáis al que es malo, antes que cualquiera te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo que Dios quería hacer con la ley, al final del día, en el fondo era así, mostrar la pecaminosidad del hombre, llevarnos a Jesús, es la guía, y hoy día nosotros podemos ir a la ley y podemos entender, ¿sabes qué? Cómo se ama realmente a Dios.
y la necesidad que tenemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De hecho, Romanos dice, ¿sabes qué? Dice, no hurtarás, y salen varios mandatos, 4 mandamientos, y dice, todo esto se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quería el Señor. Y a eso nos manda acá. Si es que hay algún tipo de deseo de venganza en nuestras relaciones personales, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Debiéramos amar. Porque el amor al final del día mueve la ley, el amor al final del día mueve la justicia. Deben amar. Hoy día quizás tenemos formas diferentes o formas específicas en que podemos obedecer a estos mandatos. Formas específicas en que podemos vivir en santidad. Diferente quizás a lo que se le ordenó específicamente al pueblo de Israel. Pero hoy día el llamado es el mismo en el fondo. Hacer este pueblo santo que tenemos que ser. Y de hecho hoy día tenemos una capacidad diferente en el nuevo pacto para poder escuchar la ley del Señor, escuchar su palabra y poder glorificarle a Él. Hoy día podemos incluso amar a nuestros enemigos. Incluso eso, hermanos. Porque el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Y hoy tenemos eso. Eso es algo sobrenatural. Hoy día puedes hacerle bien al que te hace mal. Hoy día puedes prestar sin esperar nada a cambio. Eso es un rompecabezas, ¿no? Eso es algo extrañísimo. Eso es algo sobrenatural. Eso es el Señor obrando en los corazones de nosotros. Nosotros que tomamos la ley de Dios y sabes que nos vamos a aprovechar y vamos a vengarnos. No. Ese es el rompecabezas que es el creyente. Algo difícil de entender. Una persona que es capaz de amar de esta manera. Porque ha conocido a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que ha visto en Jesús? Ha visto una persona que era inocente. Y como decía Pastor Walter la semana pasada, ¿sabes qué? No hubo una ciudad de refugio para él. Él lo juzgaron por un crimen que no cometió. ¿Por qué? Porque por nosotros se hizo pecado. Ese es Jesús. Jesús, el que como veíamos en la mañana, ¿sabes qué? En sus juicios, y ahí dicen los textos, se levantaban falsos testigos por todas partes. Y sus testimonios no se ponían de acuerdo. Y por más que no se ponían de acuerdo, ¿sabes qué? Igualmente fue llevado al madero. Ese es Jesús. Ese es Jesús que se despojó. ¿Sabes qué? Él tenía toda la riqueza, toda la gloria. Y Filipenses 2 nos cuenta eso. Que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Habitó entre nosotros. Ese es Jesús. ¿Y sabes qué? Todo eso lo hizo porque te amó a ti. Porque tú debías haber sido juzgado de esa manera. ¿Sabes qué? Conocer eso, conocer la justicia de Dios que se revela por medio de Jesús, ¿sabes qué? Lo cambia todo y te convierte en un rompecabezas. Te convierte en una persona que va a querer mostrar eso al mundo. Va a mostrar ese tipo de justicia. Va a apuntar a las personas a la justicia de Dios. Eso es lo que hace un creyente, hermanos. Yo comenzaba este sermón hablándoles de este caso complejo que salió en la noticia en la semana y que en verdad, hermanos, van a seguir apareciendo hombres, mujeres. Eso es vivir en un mundo caído. Los aliento en esta mañana, y quiero terminar con esto, los aliento a pensar en la justicia de Dios en medio de un mundo de injusticia. Uno espera una justa retribución. ¿Sabes qué? Él un día va a volver a la vida a los muertos. Y Él va a juzgar con un juicio completamente justo. Dice la palabra en Hebreos 4 que él, delante de Él están todos desnudos. No hay nada que se le pueda ocultar delante de su presencia. Y Hebreos 4 dice, y delante de Él es a Él a quien debemos de dar cuentas. Él va a ser el encargado de hacer eso, hermanos. Y gloria a Dios porque nos vamos a presentar con Jesús,
como nuestro fiel representante. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú te nos revelas a nosotros. Hoy podemos, Señor, contemplar tu justicia, tu carácter justo, ese carácter que debía tener la nación de Israel. Israel debía iluminar, Señor, ser una luz en medio de naciones paganas, Señor. El mundo debía ver a Israel y debía ver a este Dios justo. Padre, hoy nosotros como iglesia somos llamados, Señor, a poder manifestar, mostrar tus atributos, Señor. Y ir a aquellas personas que no te conocen, Señor, y mostrarles quién eres tú. Que en medio de cualquier injusticia sabes que hay un Dios justo. Y nosotros hemos pecado contra ese Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a poder confiar en Cristo, a seguir confiando en Él y a descansar en su justicia. Y al mirarlo a Él, al mirar la gloria del Evangelio, al mirar la gloria de esa cruz, a mirar la belleza, la maravilla que aconteció en ese madero, Padre, ayúdanos, Señor, a responder viviendo vidas justas. A responder en agradecimiento, no para ganar una justicia, Señor, sino que simplemente como respuesta a esa justicia perfecta que se manifestó en ese madero por nosotros, Padre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien volverá, Señor, a juzgar al mundo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.